Moscú, septiembre de 1689. En el convento Novodevichy, una mujer de 31 años mira por la ventana de su celda. Abajo, en el patio, los verdugos levantan cadáveres ensangrentados. Los cuelgan de las almenas, uno tras otro, para que ella los vea. Para que nunca olvide. Para que sepa que su hermano, el zar Pedro, no perdona a los traidores. Los cuerpos son de los Streltsy, los soldados que hace solo 7 años la llevaron al poder. Hombres que mataron por ella, que derramaron sangre por ella, que la llamaron gran soberana. Ahora cuelgan frente a sus ojos, descomponiéndose al sol, mientras ella permanece encerrada, viva pero muerta, enterrada antes de morir. Pero Sofía Alexeyevna no llora. No suplica. No se arrodilla. Permanece erguida, con la espalda recta, mirando fijamente a los cuerpos de sus hombres. Porque ella es una Romanov. Porque ella gobernó Rusia durante 7 años. Porque ella fue la primera mujer en romper el terem, en salir de las habitaciones donde se ocultaba a las mujeres de la familia real, en tomar el poder con sus propias manos. Y porque sabe que su hermano, el hombre que hoy la entierra viva, será recordado como Pedro el Grande. Y ella, la mujer que le abrió el camino, será borrada de la historia. Bienvenidos a Sofía Alexeyevna. La zarevna negra. La mujer que gobernó Rusia y pagó por ello con su vida. Para entender a Sofía, debemos viajar al Moscú del siglo XVII. Una ciudad de cúpulas doradas, calles de barro y palacios de madera. Una Rusia que aún no ha abierto sus puertas a Europa, que vive encerrada en sí misma, gobernada por zares que se consideran elegidos de Dios y por boyardos que luchan entre sí como lobos. El 27 de septiembre de 1657, en el Kremlin de Moscú, nace el sexto hijo del zar Alexis I. Su madre es María Miloslavskaya, la primera esposa del zar. La llaman Sofía, como su tía muerta. En la Rusia de los Romanov, las hijas del zar tienen un destino fijo, el terem. Son habitaciones separadas, casi un harén, donde las mujeres de la familia real viven ocultas, lejos de miradas extrañas. No estudian. No participan en política. No se casan con extranjeros por miedo a que la fe ortodoxa se contamine. Esperan, simplemente, la muerte. Pero Sofía es diferente. A los 10 años, cuando sus hermanas terminan su educación, ella pide más. Quiere seguir aprendiendo. Su padre, el zar Alexis, acepta. Y así, Sofía estudia con Simeón Polotsky, el mismo tutor que enseña a sus hermanos los zares. Aprende polaco, latín, historia, retórica. Lee los clásicos, estudia teología, escribe poesía. Según algunos historiadores, escribe incluso la primera obra teatral rusa, El desposorio de Santa Catalina. Su maestro la llama la doncella llena de gran inteligencia masculina. Cuando su padre muere en 1676, su hermano Fiódor III se convierte en zar. Fiódor es enfermizo, débil, incapaz de gobernar por sí mismo. Y Sofía, según los cronistas, comienza a ayudarle. Los historiadores discuten hasta qué punto, pero algunos afirman que Fiódor reinó bajo la protección de su hermana Sofía. Durante estos años, Sofía aprende los entresijos del poder. Teje alianzas. Conoce a los hombres que luego la ayudarán. Espera su momento. El 7 de mayo de 1682, Fiódor muere sin herederos. Y estalla la crisis. 2 familias se disputan el trono. Los Miloslavsky, familia de la primera esposa del zar, defienden los derechos de Iván, el hermano mayor de Sofía. Pero Iván tiene 16 años y es débil mental, casi ciego, tartamudo, incapaz de gobernar. Los Nariskin, familia de la segunda esposa, impulsan a Pedro, un niño de 9 años fuerte e inteligente. Con el apoyo del patriarca, proclaman zar a Pedro. Los Miloslavsky no aceptan. Y Sofía, la mujer educada en las sombras, da un paso al frente.
Lo que ocurre a continuación es uno de los episodios más sangrientos de la historia rusa. El 25 de mayo de 1682, los Streltsy, la guardia moscovita, se amotinan. Gritan que los Nariskin han asesinado al zarevich Iván. Entran en el Kremlin a la fuerza. La zarina Natalia, madre de Pedro, sale al pórtico con los dos niños, Iván y Pedro, para demostrar que están vivos. Pero los Streltsy no se detienen. Exigen sangre. En las horas siguientes, asesinan a los líderes Nariskin. Arrojan sus cuerpos por las ventanas. Los arrastran por las calles. Matan a Artamón Matveyev, el tutor de la zarina, a los hermanos de Natalia, a decenas de boyardos. Pedro, de 9 años, presencia las matanzas. Los historiadores creen que este trauma marca su carácter para siempre. Cuando la violencia cesa, los Streltsy imponen sus condiciones, Iván será zar junto con Pedro. Y la regente será Sofía. Sofía, de 24 años, se convierte en la primera mujer en gobernar Rusia desde el siglo X. Pero su poder es frágil. Depende de los Streltsy, que pueden volverse contra ella en cualquier momento. Depende de los boyardos, que la desprecian por mujer. Depende de que Pedro, el niño zar, siga siendo niño. Los primeros meses son una prueba de fuego. En julio de 1682, los viejos creyentes, los que rechazan las reformas de la Iglesia, se unen a los Streltsy y exigen un debate público sobre la fe. Sofía acepta. En la Cámara de las Facetas del Kremlin, frente a los soldados y el pueblo, los líderes religiosos discuten. Sofía escucha, observa, espera. Cuando los viejos creyentes se envalentonan, ella interviene. Con astucia, retrasa el debate hasta la noche, hace que los soldados se cansen y se marchen. Luego, sin apoyo popular, los líderes viejos creyentes son arrestados y ejecutados. Pero el verdadero peligro es otro. El príncipe Iván Jovansky, jefe de los Streltsy, se vuelve demasiado poderoso. Quiere ser regente él mismo. En septiembre de 1682, Sofía y la corte huyen de Moscú al monasterio de la Trinidad y San Sergio, la fortaleza espiritual de Rusia. Desde allí, convoca a la milicia noble. Jovansky es arrestado y ejecutado. Los Streltsy, sin líder, se someten. Sofía ha vencido. Los años siguientes son de gobierno efectivo. Sofía nombra a su favorito, el príncipe Vasily Golitsyn, como jefe de gobierno. Golitsyn es un hombre culto, europeísta, que sueña con reformar Rusia. Juntos, emprenden una política exterior audaz. En 1686, firman la paz eterna con Polonia. Rusia obtiene Kiev y la orilla izquierda del Dnieper y se une a la alianza contra Turquía. En 1689, firman el Tratado de Nerchinsk con China, el primer tratado ruso-chino, que fija fronteras y regula el comercio. Organizan campañas contra los tártaros de Crimea, aunque con escaso éxito militar. En política interior, Sofía promueve la educación. Según algunas fuentes, funda la Academia Eslavo-Greco-Latina, la primera institución de educación superior en Rusia. Favorece la arquitectura barroca, atrae artistas extranjeros, abre Moscú a influencias europeas. Sus medallas y monedas la muestran con corona y cetro, como una soberana. Pero hay un problema. El niño zar, Pedro, está creciendo. Desde 1683, Sofía mantiene a Pedro y su madre en la aldea de Preobrazhenskoye, lejos del Kremlin. Allí, Pedro juega a la guerra con sus tropas divertidas, muchachos que luego serán la base de su guardia personal. Se interesa por los extranjeros del barrio alemán, aprende construcción naval, se rodea de europeos. Nadie parece prestarle atención. Pero Pedro observa, aprende, espera. En 1689, Pedro cumple 17 años. Se casa con Eudoxia Lopugina, lo que en la tradición rusa significa que es adulto. Ya no necesita regente. Los Nariskin exigen que Sofía ceda el poder. Ella se niega.
El enfrentamiento es inevitable. En agosto de 1689, corre el rumor de que los Streltsí planean asesinar a Pedro. El joven zar huye al monasterio de la Trinidad, donde lo siguen sus tropas y muchos boyardos. Sofía intenta negociar, envía emisarios, pero cada vez más hombres se pasan al bando de Pedro. Incluso Golitsín, su favorito, la abandona. En septiembre, Sofía se rinde. Pedro exige la cabeza de su principal consejero, Fiódor Sakloviti, que es ejecutado. Golitsín es desterrado. Sofía es enviada al convento Novodevichy sin tomar formalmente los hábitos, pero prisionera de por vida. Durante 9 años, Sofía vive en relativa calma. Recibe visitas, mantiene contacto con el exterior, espera quizás un cambio. En 1698, mientras Pedro viaja por Europa en la Gran Embajada, los Streltsí se sublevan de nuevo. Quieren poner a Sofía en el trono. La revuelta fracasa. Pedro regresa furioso. Las investigaciones revelan que Sofía, aunque no dirigió la rebelión, mantenía correspondencia con los rebeldes. Su hermano la interroga personalmente. Luego, ordena un castigo ejemplar, 1.200 Streltsí son ejecutados. Los cuerpos de varios cuelgan durante meses frente a las ventanas de Sofía. Ella misma es tonsurada por la fuerza, convertida en monja con el nombre de Susana. Los últimos 6 años de su vida los pasa en aislamiento casi total. Las otras monjas tienen prohibido verla excepto en Pascua. Permanece en su celda, rezando, recordando, esperando la muerte. El 14 de julio de 1704, Sofía muere a los 46 años. Antes de expirar, toma la gran tonsura y recupera su nombre, Sofía. Es enterrada en la catedral de Smolensk del convento Novodevichy, donde aún hoy descansa. Pero su verdadera muerte es otra. Después de su caída, los cronistas de Pedro borran su nombre de los anales. Sus retratos son destruidos, sus documentos quemados, sus logros atribuidos a otros. Durante siglos, la historia oficial rusa la recuerda como una usurpadora ambiciosa, una mujer que quiso robar el trono a su hermano, una traidora que mereció su destino. Los historiadores modernos, sin embargo, ven una imagen más compleja. Lindsay Hughes, su principal biógrafa, la llama la primera mujer que gobernó Rusia efectivamente. Señala que su gobierno fue competente, que firmó tratados importantes, que mantuvo la estabilidad, que preparó el terreno para las reformas de Pedro. Sofía fue, en muchos sentidos, un ensayo general de lo que vendría. Su apertura a Europa, su interés por la educación, su promoción de la arquitectura barroca, todo eso anticipa a Pedro. Pero Pedro era hombre. Pedro era zar por derecho. Pedro podía reformar sin que le llamaran usurpadora. Sofía, en cambio, era mujer en una sociedad que encerraba a las mujeres. Era regente en un sistema que no aceptaba la autoridad femenina. Era inteligente en un mundo que confundía inteligencia con peligro. Su historia nos habla de lo que se pierde cuando borramos a las mujeres de la historia. Nos habla de cómo el poder femenino es siempre sospechoso, siempre amenazante, siempre negro. Nos habla de una mujer que gobernó bien y fue olvidada, mientras su hermano gobernó mejor y fue inmortalizado. Hoy, en el convento Novodevichy, los turistas visitan la celda donde estuvo encerrada. Miran el famoso cuadro de Ilya Repin, La Zarevna Sofía, pintado en 1879, que la muestra furiosa, indomable, con la energía de una tigresa enjaulada. Esa imagen, la de la mujer indómita que no se rinde ni siquiera derrotada, es quizás la más cierta. Sofía Alexeyevna perdió el poder. Perdió la libertad. Perdió la historia. Pero nunca perdió su dignidad. Cuando los cuerpos de sus fieles colgaban frente a su ventana, ella no se arrodilló. No suplicó. No lloró. Permaneció erguida, mirando fijamente a la muerte, porque sabía quién era. Y 500 años después, nosotros la recordamos. La mujer borrada de la historia rusa. La Zarevna negra.
La primera que se atrevió.